Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder acompañarlos y gracias por la invitación para estar una vez más en su congreso anual. Quisiera yo también aprovechar la ocasión para felicitar a Sergio Mujica por su elección o su reelección como secretario general adjunto de la OMA por 5 años más. Creo que es un claro reconocimiento de la labor realizada en los últimos 5 años y además para México y para la región de las Américas y el Caribe es muy importante tener a alguien tan cercano como es Sergio en todos sentidos, cultural y en manera de pensar y en visión de hacia dónde deben de moverse a las aduanas en el seno de la organización, en el seno de esta organización en donde se definen las políticas internacionales o mundiales en términos aduaneros. Así que muchas felicidades, Sergio. Y bueno, también me da mucho gusto que me hayan invitado a este congreso, además de por las sesiones, talleres y pláticas muy interesantes que hay, por la carrera del día de mañana, que los voy a, bueno, yo sí ya me apunté junto con todo mi equipo, unos para la carrera de 5 y otros para la caminata de 3, pero todos vamos a estar ahí. Ya por ahí alguno en la mañana me había dicho que se le había fracturado la pestaña y que otra, pero le dije, no, se van con un médico y todos están listos, aunque sea con muletas, pero ahí vamos a estar todos. Así que, bueno, pues enhorabuena. Ya cuando uno es el tercero en la lista de las intervenciones, pues ya hay muchas cosas que se fueron diciendo y que no voy a repetir. Sin embargo, antes de entrar ya de lleno en el tema, sí quería yo mencionar que en las sesiones de consejo de la OMA, ahora en finales del mes pasado, principios de estas, el tema más importante, como lo decía, el acuerdo de facilitación comercial, la implementación del mismo en todos nuestros países. México está muy avanzado en ello, en particular en términos de, si ve uno los requisitos o lo que el mismo establece, la ventanilla única del operador económico autorizado, en fin, creo que tenemos camino andado y seguramente esta experiencia que hemos desarrollado conjuntamente el sector privado y la autoridad servirá también para que apoyemos a los demás países de la región en el camino que ellos tienen que recorrer. Y pienso sobre todo en países un poco más pequeños o algunos del Caribe que tienen un retraso mayor en la implementación del mismo. Bueno, ya entrando en la presentación, en la lámina siguiente, por favor. Bueno, pues a raíz de lo ocurrido en Nueva York con las Torres Gemelas en septiembre de 2001, cambió de manera radical el escenario en el que se trabaja en el medio aduanero y sin quitarle importancia al fin u objetivo de recaudación, tomó mucho más el de control y facilitación comercial, control en términos de seguridad. Los Estados Unidos fueron quienes primeramente trabajaron en un programa de seguridad en su cadena, el CITIPAT, y fue hace aproximadamente 9 años, si no me falla la memoria, que la Organización Mundial de Aduanas estableció el marco SAFE y dentro de él el operador económico autorizado, precisamente con una orientación de seguridad y de facilitación comercial. México se adhirió a ese marco en ese mismo año en que se lanzó. Y finalmente, pues los operadores económicos autorizados son certificaciones que otorga una autoridad aduanera a las empresas que demuestran cumplir con los requisitos establecidos para ello, porque están comprometidas con la seguridad en su cadena logística, ya sea con la implementación de sistemas o estándares, simple y sencillamente medidas físicas que permitan un comercio mucho más ágil y mucho más seguro.
Se sustenta principalmente el esquema de operador económico autorizado en dos pilares. Uno es el de esa relación entre la sociedad o entre el sector privado y la autoridad aduanera, y también entre el trabajo, que sería el segundo pilar, el trabajo que realizan las autoridades aduaneras de distintos países. Esto es muy importante porque finalmente, con el avance en este trabajo y la firma de acuerdos de reconocimiento mutuo que se vayan haciendo, es como se logra una mayor facilitación comercial o facilitación en el intercambio comercial. Viene una tercera etapa o un tercer pilar del programa, que es la interacción entre autoridades de un mismo país, en el cual estamos comenzando a trabajar en México con las distintas dependencias que tienen que ver con temas de seguridad. Por otro lado, bueno, el esquema como lo conocemos ahora, en la lámina siguiente, por favor, en el 2012 se presentó, bueno, creo que con esto lo muevo yo, gracias, que el verde, gracias, creo que ya está ahí. En el 2012 se presentó el nuevo esquema de empresas certificadas, que creo que sería conveniente que ya en adelante le quitemos ese nombre y nos refiramos a él, aunque toda la presentación viene como NEC, pero nos podemos referir a él como el operador económico autorizado de México, porque pues, de nuevo yo que cada día tiene menos y finalmente pues, es el operador autorizado de nuestro país, cuya característica principal es pues, que es un esquema voluntario diseñado conjuntamente con el sector privado, que busca la implementación de mejores prácticas de seguridad con base en estándares internacionales. Con esta certificación, la autoridad asegura que los procedimientos y controles que se instrumentan por los actores de la cadena logística garanticen la seguridad en el intercambio de las mercancías y se otorgan por ello beneficios para facilitar las operaciones del comercio de quienes logren esta certificación. Los objetivos son tres muy sencillos. Primero que nada, fortalecer el comercio exterior. Segundo, optimizar la cadena logística internacional. Y tercero, y muy importante, el promover la competitividad de las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque queremos que se genere mayor inversión en nuestro país. Queremos que las empresas que se fueron de México a invertir a otros lados regresen junto con los empleos que generan finalmente para tener una mayor actividad para todos. En términos de los beneficios que obtienen las empresas que están dentro del operador económico, yo los dividiría en dos. En el caso de los beneficios directos, se reduce el nivel de riesgo asociado a sus operaciones de comercio exterior. Segundo, se le da prioridad para las inspecciones físicas y documentales. En términos de infraestructura, tienen carriles especiales, tanto de entrada como de salida a México, los carriles express para importación y los carriles fast para la exportación. Se les asigna un ejecutivo de cuenta dentro del área que maneja este programa, cuya directora es Isabel Clavijo, que no sé por dónde está, la había en un momento aquí, pero ya se movió de lugar, bueno, está ya a mi izquierda, porque lo que queremos es que tengan un acompañamiento a lo largo de todo el proceso, desde que ingresan su solicitud para formar parte del programa, como una vez que están certificados, darles la atención que requieren. Un quinto beneficio sería la transferencia entre empresas IMEX de mercancía en territorio nacional. También se permite el despacho aduanero por salas de pasajeros en aeropuertos sin ingresar necesariamente al recinto fiscalizado y un mayor tiempo de permanencia en el caso de aquellas empresas que realizan importaciones temporales. Hay una serie de beneficios indirectos, como es el incrementar la seguridad operativa al adoptar una cultura de mayor prevención, la mejora de procedimientos y comunicación entre las empresas y su personal con la autoridad, y en fin, no entraría en el detalle de todos los que siguen. En términos de cifras, ¿qué es lo que hemos logrado con el programa NEC? Bueno, actualmente las empresas que están ya certificadas
tienen operaciones en 40 de las 49 aduanas de nuestro país y realizan más de 1,5 millones de cruces al año de importación y de exportación. Para la importación, las empresas certificadas cuentan con carriles preferentes, como lo mencionaba yo, en 8 aduanas fronterizas, que representan estas aduanas el 73% del total de las operaciones de comercio exterior. También es importante mencionar que próximamente en la aduana de Manzanillo vamos a tener carriles dedicados a las empresas certificadas. Será la primera aduana marítima que cuente con este tipo de infraestructura en una ampliación y adecuación de la infraestructura aduanera que estamos por terminar ahí, tanto en la parte vieja del puerto, en la parte de San Pedrito, como en la parte nueva, la que va a atender a la segunda terminal de contenedores que está exactamente en la ampliación norte del puerto. Desde el inicio del programa, las empresas certificadas han reducido sus tiempos de manera considerable en el reconocimiento aduanero, en un, diría yo, casi 30%, 27%, lo cual es bastante significativo en la reducción de sus costos. Y el año pasado, las empresas certificadas representaron el 41% del total del comercio exterior de nuestro país no petrolero, es decir, dejando de lado las operaciones petroleras, el 41% del resto del comercio lo llevaron a cabo empresas certificadas, que vienen representando un monto cercano a los 283,000 millones de dólares en importación y exportación al año. En el área de certificación de este programa tenemos a 25 personas trabajando. El año pasado tuvimos un crecimiento del 20%, precisamente porque no estábamos cumpliendo con los plazos que tenemos fijados, que tenemos establecidos, y necesitábamos darle celeridad no solo en certificar a nuevas empresas, sino en verificar que quienes ya están certificados siguen cumpliendo con los requisitos que establece nuestro programa. Nuevamente, digo, si en números, si dividimos las 387 empresas que ya han obtenido la certificación de OEA, vemos que el 36% de ellas son empresas manufactureras, el 30% están en el sector eléctrico o electrónico, el 20% siguiente son de la industria automotriz y autopartes y el 14% que cierra el círculo son empresas de otros sectores diversos. Decía yo que tenemos 387 empresas, tenemos 44 en trámite, 12 han presentado desistimientos porque veían que no cumplirían con los plazos, que no cumplirían con los requisitos en los plazos establecidos y prefirieron salirse, y solamente a 10 empresas se les ha resuelto de manera negativa su incorporación. Y creo que es importante destacar el que solamente son 10 empresas a las que se les ha rechazado, porque si vemos, digo, como porcentaje del total, realmente es algo mínimo, es algo muy pequeño. Y lo que quiero decirles con esto es que no es difícil ser una empresa NEC. Realmente quien se lo propone puede cumplir con los requisitos, es algo relativamente sencillo, que a veces oigo comentarios, creo que es más por desconocimiento, que dicen que es muy difícil o que no cumplen con los requisitos de ventas o de exportación mismos que ya no aplican. Esos eran para certificaciones anteriores que siguen existiendo, pero que no son las del operador económico autorizado. Entonces, como ven, es bastante sencillo formar parte de esto. En términos de su distribución geográfica, la mayoría de las empresas, el 20%, está en el estado de Chihuahua, seguido por Baja California con el 17%, el Distrito Federal el 11%, Tamaulipas el 11%, y así con el resto hasta llegar al Estado de México, que tiene el 6%, y ya aquellos en donde hay menos presencia de instalaciones de este tipo, acumularíamos el 20% para el 100% total. Esas 387 empresas tienen 900 instalaciones a lo largo del país. Es importante destacar esta cifra también, porque hay veces que se comparan programas de operador económico de distintos países
Por ejemplo, el de los Estados Unidos, en el que a veces tienen cifras de 10,000 certificaciones. No son necesariamente 10,000 empresas que han certificado, son 10,000 instalaciones, lo cual es una cifra bastante grande, no le quito ningún mérito, pero no son empresas como tales, ¿no? Y en América Latina no me cabe duda de que el programa de operador económico de México es el más avanzado, el que creo yo que el que mejor fundamento tiene desde un principio, desde que se concibió, y consecuentemente también mayor número de empresas certificadas. Si vemos los de otros países, están en un proceso de consolidación y de crecimiento, pero todavía les falta un poco más. Bueno, eso en términos de empresas de otro tipo. ¿Qué sigue en la certificación en nuestro operador económico? Pues la certificación de agentes aduanales. Es el siguiente paso. Para nosotros es sumamente importante que los agentes aduanales formen parte del programa porque son un socio comercial. Lo decía el jefe del SAT en su intervención de esta mañana, hay una relación indisoluble con ustedes y precisamente por eso es que queremos que formen parte del programa, porque esta es la medida, bueno, una de las medidas que claramente hacen fácil el intercambio comercial y por eso es que queremos que ustedes estén certificados dentro de nuestro programa. Seguramente trabajando de manera con manufactureros, con empresas manufacturadas que ya están certificadas, los agentes aduanales le van a dar más valor a la cadena productiva de nuestro país y seguramente esto les atraerá a ustedes más clientes porque sabrán que haciendo sus operaciones con ustedes pues el despacho será mucho más rápido. Con ustedes me estoy refiriendo a los agentes aduanales certificados una vez que lo tengamos, no necesariamente con todos, quizá hay algunos que por otros motivos decidan no certificarse. Bueno, el OEA para agentes aduanales contribuye a homologar y a mejorar sus procesos y también considero yo que crea una nueva cultura de organización que impacta desde la selección de personal y clientes hasta la prevención, el análisis y contingencias que mitiguen los riesgos asociados a su operación. Este último punto creo que realmente es importante a destacar. En términos de beneficios para los agentes aduanales, vemos, por un lado, yo mencionaría 3, aquí hay 2. 1, mayor flexibilidad para realizar rectificaciones en los distintos campos de pedimentos y enmendar algunos errores. Segundo, la disminución de sanciones por omisiones de documentación en el despacho. Y tercero, el integrar al agente aduanal a la cadena del operador económico, al buscar llevarlos, como decía yo hace un momento, junto con los transportistas y las empresas NEC a ese nivel pues de privilegio en atención y en beneficios que van a tener. Hay una serie de beneficios indirectos que muestro en la columna del lado derecho, como el incremento de clientes que buscan hacer todas sus transacciones con miembros de la cadena que están certificados. Hace poco visitaba yo a una planta automotriz, a la Ford, en Hermosillo, y precisamente lo que me decían es que ellos buscan que todos sus proveedores sean empresas certificadas. Y seguramente habrá empresas de otro tipo que sigan estas políticas y que preferirán hacer sus transacciones con agentes aduanales certificados. Bueno, pues esto les dará seguramente mayor prestigio con los clientes que ya tienen el día de hoy. En fin, hay un listado aquí que no entraré más en ellos. Les asignaremos, como les decía yo, un ejecutivo o encargado de cuenta para atenderlos el caso de cada uno de ustedes y asimismo publicaremos en la página del SAT aquellos agentes que ya estén certificados pues para darles una mayor difusión a su actividad.
Acuerdos de reconocimiento mutuo que mencionaba yo hace un momento. Lo comentó también el jefe del SAT, ya firmamos el acuerdo de reconocimiento mutuo con Corea y estamos próximos a hacerlo. Yo esperaría que para finales de agosto o principios de septiembre lo hagamos con los Estados Unidos. ¿Qué implica esto para alguien que está certificado, para una empresa que está certificado? Les doy el ejemplo de una empresa de productos electrónicos de Corea que tiene operaciones en México y que antes de que entrara en operación este acuerdo de reconocimiento, hacía sus exportaciones de México a los Estados Unidos para consolidar su carga en Los Ángeles y de ahí enviarla conjuntamente, dado que existe el acuerdo de reconocimiento entre los Estados Unidos y Corea. A raíz de la firma de nuestro acuerdo con Corea, esta empresa ya exporta directamente su producción desde el puerto de Manzanillo, sin necesidad de ir a consolidarla, porque además la mayor parte de su producción está en México más que en los Estados Unidos y lo envía de manera directa con una reducción considerable en sus costos al hacerlo de esta forma. Seguramente, así como hay este ejemplo, para los acuerdos que sigan habrá mayores posibilidades de negocio para las empresas mexicanas y buscaremos firmar lo más pronto posible y estamos en pláticas con algunos otros países. Se mencionó el caso de Japón, Turquía está interesado también y no necesariamente tiene que ser el país más próximo geográficamente, sino aquellos con quienes tenemos un intercambio comercial considerable. En el mundo, si no me falla la memoria, hay 27 acuerdos de reconocimiento mutuo que se han firmado entre distintos países. Por ejemplo, el caso de Corea tiene firmado 7 acuerdos, entre ellos México, pues está Singapur, los Estados Unidos, Japón, Hong Kong. En fin, entonces creo que sí es muy importante en que sigamos avanzando en este aspecto, porque sin lugar a dudas es una parte fundamental en el aspecto de certificación. Algunos pasos más. El NEC o operador económico se continuará fortaleciendo, sumando el esfuerzo de quienes componen la cadena logística, ustedes, por supuesto, incluidos en este conjunto. Para ello estamos realizando en la Administración General de Aduanas diversos trabajos. Uno que, si bien Sergio Mujica decía que no es lo más importante para las aduanas, que es el desarrollo de infraestructura, yo creo que es muy importante y me dio mucho gusto ver en el video que presentó la Karen al principio algunas obras de infraestructura que me tocó impulsar cuando estaba yo en puertos y que ya hoy están operando. Por supuesto, sin aduanas y sin procedimientos adecuados la infraestructura sería inútil, pero con aduanas eficientes y con procedimientos adecuados, qué mejor que necesitemos más infraestructura, porque eso quiere decir que seguimos creciendo. Bueno, ya se mencionó la cifra que se invertirá en esta administración en alrededor de 56 proyectos, o sea, más de 9,000 millones de pesos en alrededor de 56 proyectos a lo largo y ancho de nuestro país. Está también el diseño de un marco normativo para continuar la certificación de otros socios comerciales en la cadena logística, como pueden ser parques industriales, recintos, terminales portuarias dentro de las administraciones portuarias integrales, entre otros. Por supuesto, estamos trabajando también en la especialización de nuestro personal que está dedicado a atender este programa. Les dije que creció la plantilla 20%, pero aún quienes ya estamos procurando fortalecer su capacitación para que hagan su trabajo de mejor manera. Bueno, la suscripción de acuerdos a los que ya hice referencia y facilitación, por supuesto, de trámites vía electrónica. Con esto terminaría yo la presentación del operador económico autorizado, pero no quisiera dejar de mencionar algunos puntos en los que he venido trabajando junto con el equipo que colabora conmigo, con la Karen y particularmente con su presidente, a quien ya pienso que es parte del equipo de la Administración General de Aduanas por lo seguido que lo veo y siempre con temas que tratar. De verdad agradezco esa colaboración, Víctor.
Desde que ustedes propusieron el Ola, nosotros lo hemos visto con muy buenos ojos y como un muy buen paso por parte de ustedes para después, una vez que esté terminadas las 4 fases en las que está trabajando Isabel Clavijo, para que ya echemos a andar en toda forma la certificación de los agentes. Bueno, creo que quienes ya estén en el Ola va a ser mucho más sencillo. Los puntos que, entre otros, que nos ha llevado Víctor y algunos más de ustedes, que quisiera yo destacar, 2 de ellos se refieren a la multa, esta famosa de 18,000 pesos, que ha causado mucha controversia y molestia y corrupción también en las aduanas. Y un punto de ellos es el precisar cuáles son los datos de las mercancías, es decir, los datos exactos que queremos que se transmita. Y otro, por qué inexactitudes de esos datos es por las que se pueden causar esas multas. Esto va a venir ya en la próxima modificación anual de reglas de comercio exterior. Entonces, por otro lado, está la rectificación de datos contenidos en el pedimento. Vamos allá a eliminar ciertos requisitos. Por ejemplo, la copia certificada de un pedimento, pues que es sin sentido que les pidamos la copia certificada cuando ya tenemos el pedimento, ¿no? Entonces, también se va a eliminar esto. Quizá, y aquí dejo el quizá todavía, lo hagamos de manera retroactiva. Lo estamos analizando hacia, bueno, por supuesto lo retroactivo es hacia el pasado, pero para que puedan hacer también esas rectificaciones. Y ver también en qué casos se requiere de autorización para hacer la rectificación. Esto lo estamos viendo con la Administración General Jurídica, digo, no necesariamente para todo se requiera, entonces, bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, quería yo destacarles esos 3 puntos, entre muchos otros. No quiero hablar los 45 minutos, como decía Sergio, no sé cuántos llevo, pero espero que sea menos que eso. Pero esa cercanía y esa confianza que ha tenido su presidente para tratar los temas con nosotros, realmente la agradezco, lo felicito por ello y yo espero que así sigamos trabajando en el futuro con la Confederación, porque veo que ese es el camino correcto. Me gusta mucho el proyecto que tiene la CAREM y seguramente esto va a rendir frutos para todos nosotros. Muchas gracias.